Mi nombre es Daniel David Catamo Rivero, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta en materia de la especialización de Derechos Humanos. En este momento voy a hablarles sobre aspectos importantes y evolutivos de los derechos humanos, comenzando con que los derechos sociales, económicos y culturales son derechos humanos minimizados y que en gran parte son considerados como derechos humanos de segunda generación. Sin embargo, estos son los que garantizan la dignidad humana, ya que dentro de ellos tenemos el derecho al agua, derecho a la alimentación, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la tecnología, entre otros. Todos estos derechos se encuentran garantizados en convenios, tratados y pactos internacionales. Estos derechos no son dádivas otorgadas por parte del Estado, sino que son derechos reconocidos a nivel internacional, como por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966. Todos los derechos humanos se encuentran interrelacionados, es decir, son interdependientes. Cuando se violan uno, se violan varios o todos los derechos humanos. Las personas que se encuentran en extrema pobreza se les ven vulnerados muchos derechos porque se encuentran apartados, aislados de la sociedad misma. En consecuencia, su capacidad de vulnerabilidad es mucho más amplia en cuanto a la violación de derechos humanos. Si analizamos nuestra situación actual, podemos observar que nos encontramos en una tradición inculcada por parte de la sociedad en la cual nos indican que los derechos civiles y los derechos políticos son mucho más importantes que los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, debido a lo ya narrado, podemos entender que estos derechos económicos, sociales y culturales son bastante relevantes. Tanto es así que son reconocidos a nivel internacional y regulados en gran parte por el derecho público. Ahora, si nos tomamos en consideración lo que es la evolución que ha tenido todos estos derechos, pues vamos a abordar 4 puntos importantes. El primero es el concepto de individualización o individualismo. Este concepto nace como consecuencia de que anteriormente el Estado era un todopoderoso, es decir, los derechos del Estado se encontraban por encima de los derechos de las personas, era prioritario a este. El concepto de individualismo lo que viene a decir es que la persona se encuentra primero que el Estado, es decir, este se encuentra aislado o en segundo plano. Ahora bien, debido a este individualismo, la persona tiene derechos que además deben ser garantizados por parte del Estado, pero también debemos considerar que la misma persona tiene deberes que debe cumplir para el Estado mismo, es decir, que viene a ser resguardado siempre y cuando también él cumpla con el Estado. Todo esto viene a lograr de garantizar el progreso y los derechos de dignificación de la persona en general. También debemos tomar en cuenta lo que es la naturaleza colectiva de los derechos basados en las luchas que se llevaron a cabo en el siglo XIX por parte del socialismo. ¿Qué buscaba este movimiento? Pues este movimiento lo que buscaba era lograr un cambio del capitalismo al socialismo y que se llevó a cabo por un grupo de sindicatos de trabajadores que lo que pretendía era que se les reconociera sus derechos frente a los empleadores y frente al Estado, que es el empleador por excelencia. Este movimiento surge en Europa en el siglo XIX. De igual forma, tenemos la relación de los países entre sí. Ahora, ¿cómo se toma en cuenta esto? Pues cuando un país suscribe un contrato, convenio o acuerdo internacional, se obliga a cumplir con las obligaciones que asumió en ese contrato. Entonces debe crear leyes, normas e instrucciones que regulen esas obligaciones asumidas. Y aún más allá, estas normas se encuentran reguladas por el derecho público internacional y en materia nacional, si nos basamos en el artículo 26 de la Constitución, nos establecen que los convenios, pactos y tratados internacionales tienen rango constitucional y que deben ser cumplidos de manera inmediata en el territorio de la República sin ningún impedimento. Pero también yo soy del partidario de que estas normas tienen un carácter supraconstitucional y que es debido a ello que son de eficaz cumplimiento incluso por encima de las normas constitucionales. Anteriormente, en la Constitución del año 1961,
cuando el Estado ratificaba o suscribía un tratado, convenio o pacto internacional, debía llevarse a cabo en el territorio nacional la aprobación de una ley de ese tratado para que se reconociera el mismo y pudiera aplicarse en el territorio. Ya eso hoy en día no es necesario. De igual forma, tenemos el derecho de las personas frente a la tecnología o avance tecnológico. Pues aquí lo que debemos considerar es que la tecnología ha avanzado mucho y el derecho, aunado a ello, puede utilizar la tecnología para su avance, como en efecto lo hace como consecuencia del avance que han generado los científicos y sus estudios, que han generado lo que son nuevas aplicaciones, entre otros. El acceso a esas aplicaciones, a esa nueva tecnología, dignifica a la humanidad y tiene gran relevancia. Tanto es así que se encuentra contemplado en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, que es de gran relevancia. Y tal como lo habíamos expresado previamente, siendo un tratado, convenio de acuerdo internacional suscrito y ratificado por el territorio de la República y muchos otros países, pues el mismo es de cumplimiento eficaz en todo el territorio nacional, incluso por su carácter supraconstitucional. ¿Cuáles beneficios nos pudiera traer o nos trae lo que es el avance tecnológico? Fácil, que es de fácil acceso sin discriminación alguna. Pueden participar todas las personas para la evolución de la ciencia, aportando su grano de arena en ello. También tienen acceso a toda la información de manera general y también se encuentra la parte de la interrelación sin fronteras. Es decir, que las personas pueden relacionarse sin frontera alguna, incluso en materia contractual, con trabajos, etc. La tecnología es una realidad social que las personas deben aceptar y ya no es nada más una simple interrelación entre amigos, sino que nos conlleva incluso a relaciones de trabajo, convenciones, pactos entre personas de cualquier índole, y que ya vemos que no nada más es para hablar, sino para lograr cualquier tipo de dignificación humana. Y si no tenemos acceso a ello, vemos que se ven violados más de un derecho, no nada más el acceso a la tecnología, sino muchos derechos con esto, como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a la economía, el derecho a la distracción, entre otros. Y aquí debemos tomar en cuenta entonces lo que hablábamos de los tratados y también en base del derecho nacional el artículo 19 constitucional, que nos habla de la progresividad de los derechos, que si eso ha avanzado en la sociedad, nosotros tenemos que avanzar con ello. No podemos en ningún momento regresar, sino tener acceso a todo lo que es nuevo y lo que la sociedad puede brindarnos para nosotros actuar y desenvolvernos. Es decir, que todos los países deben colaborar entre sí para que las personas puedan tener acceso sin frontera a lo que es la tecnología. De igual forma, los estados deben interrelacionarse con los sectores privados para ayudar a fomentar y a desarrollar, incluso en aquellos sectores vulnerados que no tienen acceso a la tecnología, a fin de sentarse en una mesa de trabajo y decir, mira, este sector se ve vulnerado, pues nosotros debemos resolver, buscar medios para que puedan tener un mejor acceso y dignificar la vida de esas personas. Espero les haya gustado. Hasta un próximo encuentro.